¿Sabías que dentro de ti conviven dos fuerzas? Una es la fuerza que imagina, que sueña, que atrae las cosas, y otra la que se levanta y lo hace, y al final lo crea. Estamos hablando del principio de género o de la ley de la generación, según dice el famoso libro del Kybalión. Y no estamos hablando de sexo, no tiene nada que ver, eso es algo relacionado con la biología. Estamos hablando de dos energías creadoras que conviven en toda la naturaleza y por supuesto en nosotros mismos. Y si te quedas hasta el final te explico de qué va esto. Ahora sí, bienvenidos a otro episodio de Cris Belmonte Encuentra otra forma de vivir. Bienvenidos al podcast de Cris Belmonte, un lugar donde descubrirás que las cosas quizás no son siempre lo que parecen, en el que empiezas a ver nuevas alternativas para transformar tu realidad y encuentras otra forma de vivir. Y hoy vamos a seguir con el módulo del universo explorando esas leyes que a mí tanto me gustan y en concreto hoy con la ley de generación o la ley de género. Para mí es uno de los principios que están más mal entendidos y que mucha gente pues no lo conoce porque es el gran desconocido, pero que tiene una importancia fundamental, porque como hablaré al final del podcast, tiene muchísima relación con la famosa ley de la atracción, de la vibración y cómo podemos crear la realidad deseada. El propio Kybalión así lo dice. Todo tiene su principio masculino y su principio femenino. El género está en todo. Así a priori uno piensa que estamos hablando de mujeres, hombres, chicos, chicas, sexo. Como he dicho al principio, no tiene nada que ver. El género es algo que no es simplemente biología, es algo mucho más profundo y que va mucho más allá. Piénsalo con cualquier cosa que hayas creado en tu vida. Siempre al principio lo has tenido que imaginar y luego lo has tenido que crear. Incluso en la astrología, que ya sabéis que a mí me encanta, están estos dos principios con dos arquetipos o dos planetas relacionados, que sería tu parte venusina, el famoso Venus, y tu parte Marte, que lo menciono muchas veces en los podcasts cuando digo que tienes que sacar ese guerrero que tienes dentro. Pues esto sería la parte femenina y la parte masculina. De hecho, si miras tu carta natal, sabrás probablemente si tienes más de una parte o de otra o lo tienes bastante equilibrado. Son energías que la propia astrología reconoce. Como he dicho, cuando eres una persona muy venusina se identifica con ser bastante más femenina, y cuando eres una persona como con más Marte es porque tienes esa energía masculina de la que estamos hablando más acentuada. ¿Y qué tipo de energía tiene Venus? Bueno, pues Venus es la propia energía femenina que normalmente lo que hace es atraer. Venus no persigue, simplemente se sienta ahí y con su propio aura o su propia fuerza atrae. Mientras que lo masculino es más ese aire, ese Marte de conquistar las cosas. Bueno, pues así funciona todo en el propio universo y en la propia naturaleza. Y en la propia psicología, el famoso psiquiatra Carl Jung también desde una perspectiva psicológica identificó que existía esta energía femenina y esta energía masculina en nuestra propia psique. Hablaba de hecho que en el masculino estaba una cosa llamada ánima, que es la parte femenina que todo masculino tiene, y luego en la parte femenina está el animus, que es esa parte masculina que toda persona femenina tiene, aunque muchas veces no lo conozcamos o no la estemos usando a nuestro favor. Y ya sabéis que además a mí me gusta darle un punto científico a todo, y como no podía ser de otra manera, en el propio universo también rige este principio del Kybalión de la ley de generación. Esto quiere decir que también en la naturaleza y en el universo y en la propia biología todo tiene su energía masculina o femenina. ¿Y en qué lo vemos? Bueno, pues lo vemos en el modelo clásico del átomo. Ya en la época clásica, cuando estudiaron el átomo, aunque no lo conocían como hasta ahora, que se ha avanzado muchísimo en la física, y de hecho la física cuántica ha venido a dar algunos matices a estos conocimientos clásicos, se dieron cuenta de que el átomo estaba compuesto por dentro con una serie de corpúsculos como podría ser el electrón, y ahora se sabe que hay más que el electrón, el protón, etc. Pero para lo importante y para este principio de generación se dieron cuenta que el átomo tenía dentro unos corpúsculos negativos que giraban en torno al núcleo. ¿Y qué más se dieron cuenta? Bien, pues que los corpúsculos negativos giraban en torno a los positivos y que de esa interacción, esa especie de baile o danza que hacían entre los dos, se crea el átomo. Eso quiere decir que sin la carga negativa y la carga positiva no sería posible que se creara nada, porque como ya sabemos, todo en el universo está compuesto de átomos. Y como buena estudiosa de la programación neurolingüística tengo que matizar que cómo puede ser así el lenguaje, porque normalmente se dice que todo tiene como una carga negativa y una carga positiva, y asociamos la carga negativa a algo malo, y para nada. De hecho, al polo negativo de la batería se le empezó a llamar
cátodo, que en griego viene a significar el sendero de la generación, porque asociamos que lo negativo a lo masculino es algo como malo y lo positivo a lo femenino como algo más bueno, ¿no? Más positivo. Pues no, pues como nos enseña la propia naturaleza sabia donde las haya, y es que no hay más que sentarse a observarla para darte cuenta de muchos principios y de lo equivocados que estamos en muchas cosas, hay que integrar lo positivo y lo negativo, o hay que integrar lo femenino y lo masculino. ¿Por qué? Porque como en la generación del propio átomo, sin una parte masculina y sin la parte femenina, no podría crearse el átomo. Eso significa que para crear tu realidad necesitas las dos energías, puesto que la creación siempre nace de la interacción de estos dos polos opuestos. Ninguna es mejor que la otra, porque ambas son complementarias y se necesitan. ¿Y de qué nos sirve este principio de generación para integrarlo en nuestro día a día? Bien, pues tenemos que conocer cómo estamos de equilibrados. ¿Eso significa que tenemos que tener un 50% de energía femenina y un 50% de esta energía masculina? No. Como os he dicho, en cada uno tiene una carta natal y habrá gente que sea súper venusina y gente que sea súper Marte, ¿no? Y que venga como un gran guerrero, siendo incluso mujeres. Es decir, hay hombres que tienen la energía venusina muy destacada y mujeres que todo lo contrario, que tienen esa energía masculina también muy destacada. ¿Y eso qué significa? ¿Que tenemos que cambiar? No, cada uno tiene que saber qué tipo de energía es la que tiene y luego aprender a equilibrarla. ¿Por qué? Porque tienes que saber cuáles son tus debilidades o cuáles son tus fortalezas. Si, por ejemplo, tú tienes y sabes por tu carta natal o porque has hecho un gran labor de autoconocimiento que tienes mucha energía masculina, fenomenal. Eso te va a llevar a conquistar cosas porque, como hemos dicho, esta energía masculina es la que hace que conquistes, la que te pone en marcha, la que te hace andar y conseguir cosas. Pero también necesitas esa energía femenina porque al final, si no, simplemente vas a ser acción, 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 pero sin una dirección. Es la energía femenina que hay en todos nosotros la que nos pone las cosas en su lugar, la que hace que ideemos, la que nos da esa parte creativa. Por tanto, acción por acción, o sea, es decir, entrar, como se suele decir, como un elefante en una cacharrería, o como yo que soy Tauro y boom, tiro para adelante sin pensar las cosas, tampoco es la solución. Si yo sé que tengo mucho Marte en mi carta, me procuraré también de alimentar y de sembrar y de conservar esa parte femenina, incluso intentar acrecentarla en los momentos en los que soy consciente que más necesito. Y también todo lo contrario, que a lo mejor es como el ejemplo más fácil de entender. A lo mejor eres una persona como muy pasiva o una persona extremadamente dulce, que está maravilloso y se necesita de todo en este mundo, pero a lo mejor tu parte Marte, esa energía masculina, la tienes un poco más abandonada porque tienes muchísima energía femenina. ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor te pasas toda la vida ideando, toda la vida soñando, toda la vida pensando en lo que pudo ser y no fue, y al final no consigues materializar cosas porque esa energía masculina, que es súper necesaria, como os he dicho antes cuando explicábamos lo del átomo, si no hay energía masculina y hay energía femenina, no se crea el átomo, por lo cual, relacionándolo también con la ley de la vibración y de la frecuencia y todo lo que hemos visto, es necesario ese impulso, esa vibración, todo está relacionado para que tú puedas encontrar tu realidad. Además, yo siempre os digo que para mí es muy importante también ver el clima astral. ¿Por qué? Porque, como os expliqué con la ley de vibración y con la ley del ritmo, en la ley del ritmo todo en la naturaleza tiene sus timing y lleva sus tiempos. Entonces, hay momentos donde el propio ciclo te está empujando a utilizar más una energía que otra. Por ejemplo, hice un podcast sobre la situación astrológica que se da en estos meses, ahora mismo en el mes de julio, explicando que era un mes especialmente bueno para sembrar cosas donde luego vamos a recoger en 2028, 2029 o 2030. ¿Qué quería decir ahí? Y creo que puse el impulso en que había que desarrollar bastante la energía masculina. Es el momento en el que hay que hacer cosas, en el que hay que accionar para poner la semillita o poner la bandera y decir, he puesto ya la bandera y a partir de aquí todo lo que tenga que generar, que se genere. De ahí que a mí me guste mucho ver el clima astral. ¿Por qué? Porque hay momentos donde a lo mejor estoy con la energía Marte, ¿no? O con esta energía masculina muy a tope, y el clima astral recomienda todo lo contrario. A lo mejor dice, no, ahora no es el momento de avanzar a lo loco, sino es el momento de sacar a pasear esa energía femenina, porque ahora mismo hay que estar sembrando, hay que estar tranquila, hay que fluir un poquito más despacio, o no, o todo lo contrario, como ahora mismo, donde hay que esforzarse, no hay que procrastinar, hay que quitarse la pereza de encima y hay que decir, no, ahora es el momento de usar esa energía masculina que hay en mí y voy a sacarla adelante, porque además los astros normalmente nos suelen acompañar. Si normalmente estoy un poquito
mucho o más perezosa, es porque a lo mejor la energía o el principio de ritmo que os he dicho antes nos está aconsejando que sea el momento de bajar un poquito las revoluciones. O a lo mejor me siento como súper venida arriba y súper para adelante. Normalmente es porque la energía astrológica también me está acompañando a que use a saco esa energía masculina que hay en mí. Y entonces, ¿cuál es la idea principal que quiero que te lleves del principio de generación o de la ley de la generación? Pues que muchas veces a lo mejor piensas que no estás consiguiendo cosas y puede ser por mil historias, por todas estas leyes que estamos hablando. O a lo mejor tu vibración está baja, o a lo mejor estás en contra del principio de ritmo. Oye, espérate, que a lo mejor todavía llega, ¿no? Te estás adelantando la ley de causa y efecto, estás creando una causa que no va a producir jamás ese efecto, porque si estás plantando pues para peras no te van a salir manzanas. Y de ahí que sea tan importante integrar estos 7 principios que estamos viendo, porque todo, si te das cuenta, tiene una conexión. Uno sin otro no tendría mucho sentido, porque tienes que entender que por mucho que a lo mejor estés plantando manzanas para conseguir manzanas, si te estás saltando el principio del ritmo, pues a lo mejor estás acortando el tiempo que necesita la cosecha. Es como si quieres tener un bebé en 3 meses, pues no va a poder ser. Necesitas 7, 8 o 9 en función de cuándo vaya a nacer el bebé, pero mínimo 6, 7 meses. Entonces uno tiene que entender que todos estos principios están interrelacionados. La idea principal de la ley de la generación es que quiero que le des una vuelta a si estás usando ambas energías, porque si hace mucho tiempo que estás con un sueño y le estás dando vueltas a la cabeza, te está faltando esa energía masculina para llevarlo a cabo, o todo lo contrario, a lo mejor estás haciendo muchas cosas, estás en hacer y te estás olvidando un poquito de esa energía femenina. Lo que quiero que entiendas es que para poder producir una cosa, una acción, algo real que tú estés intentando sembrar, tiene que haber un equilibrio entre estas dos energías. Cuando te digo un equilibrio no significa que tengan que ser un 50-50, a lo mejor hay momentos en los que se necesita un 30 de la energía femenina y un 70 de la masculina, o al revés, hay momentos en los que lo marca la ley o el principio del ritmo, necesitas un 70 de femenina o un 30 de masculino, pero sí que es necesario que entiendas que necesitas las dos. Como siempre os digo, cuando os digo que se juega, cómo se entrena, al final lo que quiero decir es lo importante que es la acción, pero al igual que es importante la acción, también es importantísimo ese proceso de creación. Cuando estamos creando una idea o soñando o imaginando, es súper importante que le dediquemos el tiempo necesario a esa energía femenina, pero energía femenina sin energía masculina y sin acción no te lleva a construir nada. Bueno, este principio es muy básico, es muy fácil de entender y es uno de los más importantes, y es uno de los que también peor interpretamos, porque muchas veces cuando oímos hablar de energía femenina o energía masculina directamente lo asociamos al sexo, a la parte biológica, y como ya os he explicado no tiene nada que ver. Quedaros con que tanto la astrología como la propia psicología con Carl Jung y el propio universo con la creación del propio átomo nos está hablando de este principio fundamental que recoge el Kybalión y que recoge otras muchas leyes, y que hay que integrarlo con todas las demás. Yo os invito a que deis una vuelta a qué tipo de energía estás usando más, si eres más venusino, eres más de Marte, o si te estás olvidando de alguna de estas dos energías, y en que cada proyecto que tengas y que quieras crear utilices las dos energías. Tú mismo te vas a ir equilibrando, y si quieres ponme algo en comentarios, que por supuesto te voy a leer y te voy a dar mi opinión al respecto. Y creo que hasta hoy el principio de la ley de la generación. En el próximo episodio creo que hablaremos de la conocidísima ley de la atracción, a ver si le podemos dar una vuelta. Por supuesto, ya sabes que si te interesa saber un poquito más del módulo del universo y de qué es el método For You Mes, tienes una lista con todos los episodios del principio para que te pongas al día. También sabes que tengo mi libro, ahí está la descripción del método For You Mes, por si quieres saber un poquito y profundizar en todo esto que estamos estudiando. Y te espero el próximo domingo. Un abrazo y que tengas muy buena semana.